Número 29. La tortilla de Tanaceto fue un experimento culinario usando la planta florida Tanaceto. Era herbal, dulce y amarga al mismo tiempo. No encontrarás ninguna tortilla de Tanaceto en ningún menú hoy en día. Principalmente consumida alrededor de la Pascua en la Edad Media, el platillo contenía aceites esenciales tóxicos que podían causar daño al sistema nervioso y al hígado. La parte positiva es que las tortillas eran raras, así que los comensales escapaban de cualquier daño serio. Todo tenía que prepararse un poco diferente en ese entonces, incluida la carne. Número 28. La carne no era fácil de conseguir en la Edad Media, así que si lograbas obtener algo, tenías que hacer que durara cada pedacito. El sauce era una de las formas más populares de conservar los restos, usualmente de cerdo. Al enfriarse, se formaba una capa gelatinosa a partir del colágeno del cerdo, y aunque no lo creas, todavía se come hoy en día. El sauce de cerdo es un platillo extraño que usualmente contiene trozos de lengua, orejas y grasa junto con carne. Hoy en día, a menudo se le llama queso de cabeza, y es un gusto adquirido. Pero si no te molestan algunas texturas extrañas y masticables mezcladas con tu carne, sin mencionar una gelatina salada y ácida, sigue siendo uno de los favoritos entre los fanáticos de los embutidos. Tus antepasados campesinos lo aprobarían, y a veces todo dependía de lo que pudieras atrapar. Número 27. La caza pudo haber estado prohibida para la clase campesina en la mayoría de las circunstancias, aunque eso usualmente solo aplicaba para los animales de caza tradicionales. Pero las palomas salvajes, esas sí estaban en el menú. La receta para el pastel de paloma era sencilla. Atrapa palomas con una red, córtales la cabeza y quítales las plumas. Después haz una masa simple para el pastel y cocínalas con lo que tengas a la mano. Y probablemente sabía mejor de lo que sonaba. Era un platillo sustancioso, que todavía comían algunos nobles, y una familia campesina que lograba prepararlo estaría comiendo bien por una vez. Y no era el único pájaro que tenía un final desafortunado. Número 26. Sobrevivir en la Edad Media era complicado, y lo era aún más si eras católico y llegaba la Cuaresma. Esto significaba nada de carne, así que la iglesia solía ser un poco flexible con las definiciones, incluyendo clasificar a los frailecillos no como carne, sino como pescado. Esto generalmente solo estaba al alcance de los ricos que podían importarlos, o de los campesinos que vivían en las costas del norte, donde podían intentar atraparlos. Y era buena comida si podías conseguirlos. Los frailecillos normalmente se preparaban de manera bastante sencilla, asados sobre fuego abierto, básicamente un pequeño pollo rostizado. Pero con todos esos huesos y una dieta casi completamente de pescado, tenían un sabor fuerte a pescado. Tal vez la versión del mundo al revés del pescado que sabe a pollo, y a veces tu comida te estaba mirando directamente a la cara. Número 25. Cuando conseguías carne, no desperdiciabas nada, y eso incluye la pata de cerdo. Estos cortes menos apreciados normalmente se limpian bien y luego se hierven durante mucho tiempo antes de servirse. La experiencia es reconfortante, aunque un poco inquietante. Las patas de cerdo tienen relativamente poca carne, mucho cartílago y piel, y bastante colágeno para crear una gelatina espesa en cuanto la olla se enfría. Comerlas era una experiencia muy manual, con campesinos hambrientos chupando los huesos para obtener hasta el último nutriente. Hoy en día, este corte todavía se usa en la cocina sureña y podría combinar bien con el siguiente platillo. Número 24. Una olla de comida echada a perder podría significar más que una comida arruinada. Podría significar la muerte si esa era gran parte del suministro de alimentos. Por eso, los métodos de conservación eran sumamente importantes, incluyendo el encurtido. El repollo era una de las verduras más baratas y resistentes, y combinaba bien con el vinagre o la salmuera para crear lo que comúnmente se conoce como chucrut. Pero aquí no va encima. Era común cocinar una gran olla de repollo fermentado, mezclado con cualquier carne disponible, servido como un guiso. El sabor probablemente era sumamente agrio, pero era una comida abundante que rendía para varias porciones. Hoy en día, sabemos que los alimentos fermentados ofrecen verdaderos beneficios para la salud, favoreciendo la salud intestinal y fortaleciendo el sistema inmunológico. Y también podías encontrar esos probióticos saludables en tus bebidas. Número 23. Cuando los campesinos necesitaban energía para el arduo trabajo manual en el campo, buscaban una alternativa más fuerte que el agua. Eso llevó a que muchas personas usaran la cerveza como una de sus bebidas principales. En aquel entonces, la cerveza se elaboraba con hierbas y estaba llena de granos sobrantes, lo que hacía que ese líquido oscuro fuera sorprendentemente rico en nutrientes. Suena genial, excepto por una cosa. La cerveza en ese entonces era para todos. A los niños a menudo se les servía una jarra de ale por la mañana. La cerveza tenía bajo contenido de alcohol, y los niños se acostumbraban a ella. Este estilo tradicional de cerveza no se ha perdido en la historia. Sus descendientes modernos incluyen Guinness. Y tu próxima comida a menudo dependía de lo que pudieras recolectar. Número 22. Bellotas. Principalmente son alimento para ardillas, o un golpe doloroso en la cabeza si caminas bajo un árbol. Pero en la época medieval eran más que eso, eran comida de emergencia.
Durante las hambrunas, la gente recurría a las bellotas. Se podían recoger fácilmente del suelo y romperse con un esfuerzo mínimo. Una vez que se quitaba la cáscara, la pulpa suave podía comerse o usarse como puré o como base para harina. Si sabías cómo prepararla, es decir, la pulpa de bellota cocida es segura para comer, pero también es muy amarga debido a los taninos en la pulpa. Hervirla y luego asar la pulpa podía hacer una comida decente para un campesino necesitado. Y a veces, incluso las cosas más humildes y molestas podían salvarte la vida. Número 21. Con la escasez de verduras frescas y muchas icónicas como las papas y los tomates que no se encontraban por ningún lado, hierbas como los dientes de león y la pamplina eran una fuente invaluable de fibra. Y si las preparas bien, puede que ni siquiera notes lo que estás comiendo. Toda la planta del diente de león, excepto el tallo, es comestible, aunque es bastante amarga. Sin embargo, la amargura se elimina al hervirla, lo que convierte a la planta en una buena fuente de verduras de hoja. Es rica en calcio, hierro y vitaminas. La gente en aquel entonces no lo sabía, pero estas hojas verdes los mantenían sanos y fuertes. Hoy en día hay mejores opciones, pero algunos aficionados a la comida natural todavía buscan verduras silvestres. Número 20. Si tenías la suerte de conseguir un cerdo, no desperdiciabas nada, incluida la sangre. La morcilla, también conocida como embutido de sangre, es una de las comidas campesinas más antiguas. Es una mezcla de partes molidas de cerdo, generalmente con algún tipo de almidón, como avena para unir, y luego una buena cantidad de sangre de cerdo. Esto le da a la salchicha una textura rojo oscuro que normalmente se vuelve negra al cocinarse. Y esa sangre podría ser su arma secreta. En cuanto a la carne, la morcilla es barata y sorprendentemente nutritiva. La sangre es rica en hierro y zinc. En cuanto al sabor, puede tener un sabor metálico fuerte, pero por lo demás es una salchicha sustanciosa. La apariencia y la textura pueden ser desagradables, pero esta comida campesina nunca pasó de moda. Incluso puedes encontrarla hoy en los menús de los pubs británicos como parte de un desayuno inglés tradicional. Y a veces, la única manera de evitar que la comida se eche a perder es echarla a perder tú mismo. Si alguna vez has visto uno de nuestros videos y pensaste, deben tener alguna máquina secreta produciéndolos las 24 horas del día, lamento informarte que en su mayoría es solo mucho trabajo. Cada escena y cada gráfico tienen que salir de algún lado, y crear todo eso desde cero puede consumir horas rápidamente. Por eso las herramientas que aceleran el proceso son tan importantes. Y eso nos lleva a Storyblocks. Storyblocks es una biblioteca creativa todo en uno, llena de videos, gráficos en movimiento, plantillas y superposiciones. Así que en vez de crear cada gráfico desde cero como un maniático privado de sueño, puedes tomar recursos ya pulidos, personalizarlos y seguir adelante. Su voz en off con IA, impulsada por Eleven Labs, puede generar una narración que suena natural. Así que si necesitas una voz rápido, y por alguna razón no estoy disponible, la humanidad aparentemente ya creó un plan de respaldo. Y si necesitas imágenes personalizadas, sus herramientas de edición de video con IA impulsadas por Runway te permiten generar y ajustar elementos rápidamente mientras sigues teniendo el control. Además, tienes acceso a miles de plantillas directamente dentro de programas populares como Premiere y After Effects, donde la mayoría de los creadores ya hacen su edición y trabajo de efectos visuales. Storyblocks te da acceso a una enorme biblioteca de recursos y con una sola suscripción puedes descargar contenido ilimitado. Es una opción increíblemente rentable. Así que si quieres empezar a crear mejores videos por tu cuenta, ve al enlace en la descripción o escanea el código QR que aparece en pantalla. Puedes obtener un 15% de descuento en cualquier plan anual por tiempo limitado. Y la oferta termina pronto, así que quizá quieras actuar rápido. Empieza a crear mejores historias. Ahora volvamos al episodio. 19. Hoy en día, si alguien abre un envase de leche y nota que se ha agriado, probablemente la tiraría. Pero en la Edad Media, la gente en realidad agriaba la leche deliberadamente para conservarla fresca por más tiempo. A medida que las bacterias del ácido láctico se acumulaban, la leche se espesaba y mantenía a raya a las bacterias dañinas. Esto permitía a la gente almacenar la leche por más tiempo. Si puedes soportarlo, claro, es una leche espesa, grumosa y agria que tienes que forzarte a tragar. A cualquiera que la pruebe por primera vez, les habrá echada a perder, pero en realidad sigue siendo una delicia en algunas culturas. Se le conoce como claver en Irlanda y servía como sustituto del yogur. Y cuando tienes que conservar tu comida, simplemente no puedes ponerte quisquilloso con cómo hacerlo. Número 18. La mantequilla de pantano es uno de los métodos más antiguos de conservación de alimentos, que se remonta a 1000 años antes de la Edad Media. La grasa animal, generalmente mantequilla, se colocaba en un recipiente de madera y luego se enterraba en una turbera. Estos pantanos profundos y turbios están llenos de turba densa y muy poco oxígeno. Son condiciones perfectas para detener la descomposición. Y por eso los cuerpos encontrados en las turberas pueden conservarse durante siglos. Y sorprendentemente, la mantequilla también. Pero, ¿te comerías la mantequilla antigua de las profundidades?
La mantequilla que se almacenaba de esta manera por periodos más cortos probablemente era comestible y sabía normal una vez que le raspabas un poco de la suciedad del pantano que la tocaba. Sin embargo, la mantequilla antigua de las turberas ha sido probada en la actualidad. Es extremadamente penetrante y terrosa, algo así como comer musgo o un queso muy curado y fuerte. Por supuesto, si estás probando mantequilla de 1000 años de antigüedad, estás depositando mucha confianza en la seguridad alimentaria antigua. Claro, a veces la gente salía a buscar un antojo, por decirlo así. Número 17. La mejor manera de conseguir un platillo con carne en la Edad Media era, a menudo, gracias a la generosidad de tu empleador, pero probablemente no te daban los mejores cortes. Cuando un noble cazaba un ciervo, a sus sirvientes o cazadores de clase trabajadora, a menudo les daban las vísceras como premio. Estos se horneaban en un platillo llamado un bel pi, un pastel salado hecho completamente de las vísceras del ciervo, y para esa época era una delicia poco común. La gente no podía ser muy exigente en ese entonces. El pastel normalmente servía vísceras en un guiso espeso con verduras y las especias que hubiera disponibles. Si no pensabas demasiado en lo que había ahí, probablemente sería una comida deliciosa. Los británicos, conocidos por sus paladares refinados, siguen comiendo hoy en día su sucesor, el pastel de carne y riñón. Y no fue el único caso en el que hicieron comida gourmet a partir de vísceras. Número 16. ¿Comerías basura? A pesar del nombre, era un guiso hecho de partes sobrantes del pollo, cabezas, patas, hígados y mollejas en un caldo sazonado. Se añadían trozos de pan para absorber los jugos y hacer la comida más abundante. Luego se cocinaba a fuego lento hasta que era casi imposible saber qué había dentro. Probablemente esta era una de las comidas más deliciosas que un campesino medieval podía tener. La cocción lenta hacía que las patas de pollo fuera mucho más fácil quitarles toda la carne y la piel. Pero había un detalle que podría desagradar a cualquier comensal moderno. Se añadían las cabezas de pollo enteras. Así que con cada cucharada de este guiso sustancioso, nunca sabías cuándo te ibas a encontrar mirando una directamente a la cara. Y cuando el dueño de la taberna tenía que rendir la comida, él sabía qué hacer. Número 15. Las tabernas recibían un flujo constante de viajeros cansados entrando por la puerta, así que ayudaba a tener una olla de guiso en la estufa todo el tiempo. Y decimos todo el tiempo. El guiso perpetuo, también conocido como guiso del cazador, normalmente se hace con carne y verduras y nunca está completamente vacío. A medida que se servía, se iba rellenando con líquido, carne y verduras según fuera necesario. Y siempre se mantenía caliente para evitar que se echara a perder. Cada porción era diferente. Por arriba podía parecer normal. Por abajo podía ser más como una mezcla espesa de carne y verduras. De cualquier manera, los sabores eran sorprendentemente similares. Con el tiempo, la forma única en que todo se mezclaba hizo que este guiso ganara muchos admiradores. Algunos restaurantes modernos incluso lo recrean como una celebración de la cocina histórica. Pero asegúrate de revisar lo que estás bebiendo. No vas a creer lo que podrían estar agregando. Número 14. La cerveza de gallo es básicamente lo que parece. Era una bebida simple pero perturbadora. Preparas una cerveza normal y luego la agregas a una bolsa llena de pollo parcialmente cocido y destripado. También se le agregaban algunas frutas y especias. Esto añadía los nutrientes del ave a la bebida dulce, creando una cerveza más nutritiva. ¿Pero a qué sabía? De todos los elementos de esta lista, este probablemente es el más alejado de cualquier cosa que bebamos hoy en día. Aún así, las notas dulces y la cerveza probablemente opacarían el sabor a carne del ave. Y seamos honestos, después de unos tragos, ¿realmente importa lo que estés bebiendo? Y a veces no se trata de lo que es bueno, sino de lo que puedes atrapar. Número 13. La caza no estaba permitida en general para los campesinos durante la Edad Media, pero aún así ocurría. Atrapar animales pequeños y cocinarlos era una de las formas más efectivas de obtener algo de proteína en la dieta. Uno de los más fáciles de atrapar eran las ranas. Y este es uno que probablemente ya hayas probado. Las ancas de rana suelen ser un platillo básico en los restaurantes franceses, pero en aquel entonces era más probable que simplemente las ensartaran y las asaran sobre una fogata. Las patas seguían siendo la mejor parte de la carne, pero el cuerpo huesudo tenía algunos restos que podías arrancar o usar para hacer una sopa, y al igual que hoy en día, probablemente sabían un poco a pollo. Y probablemente eran más limpias que la siguiente opción. Número 12. Las ratas no son solo una plaga, son una peste. Hoy en día, nos preocupamos por las enfermedades que transmiten, pero en la Edad Media, la gente les temía por una razón más simple. Robaban o arruinaban su comida. Así que capturarlas era una prioridad, pero haría falta mucho para que los campesinos consideraran comerlas. Esto era solo en casos realmente desesperados, como hambrunas graves durante asedios militares o plagas. ¿A qué sabía? A diferencia de las ranas, hoy en día no vas a ver a muchas personas comer ratas. Así que,
Como mejor referencia, tenemos que ir al programa de televisión Survivor, donde los concursantes hambrientos atraparon y comieron una rata salvaje de Borneo. La describieron como con muchos huesos, con sabor fuerte y no muy buena. Pero cuando te estás muriendo de hambre, es mejor que nada. Pero, ¿qué tan hambriento tendrías que estar para probar esto? Número 11. El azúcar, que normalmente se obtiene de la caña de azúcar y la remolacha, no se cultivaba mucho en la Edad Media, así que la fuente más común de endulzante era la miel. Tenía muchas ventajas. La miel, si se almacena correctamente, rara vez se echa a perder. Pero hay un gran inconveniente. Tenía que ser recolectada de las colmenas, lo que ponía a los apicultores medievales en riesgo de ser picados. Así que después de todo ese trabajo, ¿es de extrañar que se quedaran con un poco más para ellos mismos? Hay reportes de apicultores comiendo pedazos de panal directamente de la colmena. Algunos entusiastas de los alimentos naturales todavía lo disfrutan hoy en día. Sabe como una sustancia cerosa llena de miel, pero a veces hay una sorpresa. Una larva de abeja o dos podrían seguir adentro, solo un poco de proteína extra. Pero si estás comiendo este siguiente manjar, probablemente no haya nada más alrededor. Número 10. Las langostas son uno de los animales más temidos del mundo. Una sola plaga puede dejar los campos pelones, acabando con el suministro de alimentos de toda una región. Con los cultivos desaparecidos y el hambre acechando, no sorprende que la gente termine dándole la vuelta a la situación y comiendo a los insectos ellos mismos. Normalmente se asan, lo que le da al exterior crujiente un sabor a nuez y al interior suave, una textura un poco parecida a la del camarón. Normalmente se recolectan en grandes cantidades y se cocinan en una olla, así que comerlos es un poco como disfrutar de palomitas de insectos. Y como normalmente solo comen vegetales, es probable que sean una opción más limpia que otros insectos. Eso sí, si puedes superar el hecho de que te miren con esos ojitos brillantes. Pero cuando se trata de raciones de emergencia, no hay nada más asqueroso que esto. Número 9. Los caracoles se convirtieron en una de las fuentes de alimento más sorprendentes para los campesinos en la Edad Media. Algunos monjes incluso tenían jardines de caracoles, criando estas criaturas con concha para alimentarse. Primero tenían que quitarles gran parte de la baba y después el líquido realmente se bebía. Sin embargo, las babosas más viscosas eran las verdaderas raciones de desesperación, que solo se comían cuando era casi imposible encontrar comida. Los caracoles asados o hervidos adquieren una textura más masticable una vez que se les saca de la concha, pero normalmente no tienen mucho sabor por sí solos. Por eso hoy en día suelen servirse cubiertos de hierbas y mantequilla. En cuanto a las babosas, casi nunca se comen. Ninguno de estos animales debe comerse crudo, ya que pueden portar parásitos mortales. Pero este siguiente animal no solo es difícil de preparar. Número 8. Casi cualquier mamífero pequeño era considerado comida durante la Edad Media. Sin embargo, los erizos presentaban algunos desafíos únicos. Para prepararlos, estos animalitos espinosos se sumergían en agua caliente para obligarlos a salir de su postura defensiva. Una vez desenrollados, se les abría, se limpiaban y se asaban. Las pocas personas que han comido carne de erizo hoy en día la describen como suave, más parecida a la de conejo o cerdo. Pero para la mayoría de las personas probablemente no vale la pena el esfuerzo, y no es el único alimento que podría contraatacar. Número 7. El hambre hace que las personas intenten cosas inusuales, lo que podría ser la única razón por la que alguien probaría una planta cubierta de diminutas fibras urticantes. Las ortigas son una planta invasora común que es difícil de eliminar, pero hervir las hojas descompone los químicos urticantes y neutraliza los diminutos vellos que los inyectan, haciéndola segura para comer. Similar a la espinaca, era una fuente invaluable de nutrientes, como otras verduras de hoja verde, y se usaba comúnmente en sopas y guisos. Pero hoy en día, la gente le encontró un uso diferente. En el Reino Unido, los comedores competitivos compiten para ver cuánta de estas plantas urticantes pueden comer. El hambre provoca medidas desesperadas y nunca sabes lo que encontrarás en tu comida. Número 6. Ni siquiera el pan estaba a salvo en la Edad Media. Era un alimento básico para los campesinos, pero solo cuando la harina era fácilmente accesible. Cuando no lo era, los panaderos tenían que encontrar la manera de salir adelante, y eso significaba usar lo que tuvieran a la mano. Aunque agregar sustancias no nutritivas al pan estaba prohibido por la ley, según la ordenanza A Size of Bread and Ale, aprobada en 1266, se dice que algunos panaderos, aún así, rendían sus reservas de harina. Mezclaban la masa con sustancias de relleno, que eran técnicamente comestibles y poco probables de causar daño. Los ingredientes más comunes eran frijoles molidos, lentejas y a veces hasta aserrín. ¿A qué sabría este pan adulterado? En algunos casos, a pan malo. Pero el riesgo está cuando algo no se tritura bien. Un pedazo de corteza de árbol, un trozo de arcilla o un pedazo afilado de hueso podría convertir una comida tranquila en una emergencia por asfixia. El pan desmoronadizo y de mal sabor también podía causar un terrible dolor de estómago. Por eso los panaderos que rompían las reglas podían enfrentar castigos públicos muy serios. Pero bueno, al menos se podía acompañar con algo de fruta sabrosa, ¿no?
Número 5. Este es uno que de hecho podrías probar tú mismo. Las manzanas silvestres crecen prácticamente en todas partes y se podían recoger fácilmente para comer algo rápido. Se ven igual que una manzana, pero seguro que no saben igual. Un solo bocado probablemente será suficiente, ya que son extremadamente ácidas y tienen matices amargos. Pero en la Edad Media encontraron una manera. Las manzanas silvestres eran un cultivo de fruta importante en ese entonces, y a menudo la fruta se cocía y se endulzaba con miel. Tampoco les gustaba comerlas crudas en ese entonces, pero la fruta, que estaba fácilmente disponible, servía para hacer una buena salsa. Y también se usaba como base para la sidra, para hacer ese componente tan importante de la dieta medieval, las bebidas alcohólicas. Pero al menos, la mayoría de los platillos no te devuelven la mirada. Número 4. Al igual que la gente tenía que buscar animales pequeños si querían carne, tenían que conformarse con lo que podían pescar del río. Una de las capturas más comunes para los campesinos eran las anguilas, que eran plagas abundantes en el agua. Las anguilas tienen muchas espinas, así que cuando se cocinan, crean una textura gelatinosa en el caldo. El pez largo y delgado podía comerse casi entero, ya que los huesos más pequeños y el cartílago se deshacían al cocinarse, y aunque no lo creas, sigue siendo popular hasta el día de hoy. Originalmente, las anguilas en gelatina eran simplemente un subproducto accidental de la cocción, pero con el tiempo el platillo evolucionó. Los cocineros empezaron a preparar un caldo de pescado sabroso, sazonado con nuez moscada y jugo de limón, y luego cortaban las anguilas en trozos para que quedaran dentro de la gelatina. Durante el siglo XVIII, los locales de anguila con puré estaban entre los restaurantes más populares en Londres. Hasta la comida campesina tiene su momento de gloria. Este alimento inesperado se benefició de un vacío legal clásico. Número 3. Los castores eran cazados frecuentemente por sus pieles, pero durante la Edad Media tenían otro uso. Estos mamíferos semiacuáticos fueron otro animal que durante la Cuaresma se consideraba que no era carne por sacerdotes generosos que buscaban evitar la inanición, y sus colas se convirtieron en una delicadeza sorprendente. Comerlo definitivamente fue una experiencia extraña. La justificación que usaron los sacerdotes fue el exterior escamoso de la cola, lo que la hacía calificar como mitad carne, mitad pescado, así que solo la cola podía comerse durante la Cuaresma. De hecho, se decía que la cola sabía a anguila. A pesar de eso, la cola grasosa en forma de remo era un manjar común en ese entonces, y todavía es apreciada por los amantes de la carne de caza hoy en día. La conservación era la prioridad en ese tiempo, pero esta podría poner a prueba incluso al estómago más fuerte. Número 2. Conservar pescado era un asunto complicado. Normalmente requería una fermentación intensa para que fuera seguro de comer. El resultado, un platillo que solo aquellos con los estómagos más fuertes podían soportar. Esto llevó a que el platillo de tiburón fermentado, hakarl, fuera común en Islandia. En Suecia, el arenque fermentado igualmente penetrante, surströmming, es más común. Y en ambos casos, los olerás antes de probarlos. El hakarl contiene una gran cantidad de amoníaco, lo que le da un olor químico intenso cuando se abre. De hecho, se recomienda a las personas que se tapen la nariz cuando den el primer bocado para evitar las arcadas. El surströmming generalmente se sirve enlatado hoy en día. Abrirlo puede vaciar una habitación por su intenso olor agrio y a pescado debido a su proceso de salazón. Ambos se consideran formas seguras de comer pescado, pero están entre los alimentos más repugnantes que existen. Pero hay un último alimento que combina lo peor de todos los mundos. En primer lugar, la lamprea es un pez primitivo sin mandíbulas con un anillo de dientes que parece un ser alienígena perturbador a punto de succionar el alma de alguien. Estas bestias primordiales se aferran a otros peces y les arrancan mordidas circulares. Pero durante la Edad Media también eran una captura muy apreciada, popular durante la Cuaresma. Eran consumidas tanto por campesinos cuando podían atraparlas, como por la clase alta, y normalmente les quitaban los dientes amenazantes antes de servirlas. Pero es la forma en que se servían lo que realmente llamará la atención de todos. Las lampreas normalmente se servían escalfando el pescado después de destriparlo y guardando su sangre para crear una salsa. Las preparaciones más elegantes a menudo incluían vino o coñac, pero los platillos clásicos consistían simplemente en anguila servida en su propia sangre. Pero a pesar de este espectáculo grotesco, el platillo era tan popular que era el favorito del rey Enrique I. Los alimentos extraños y desagradables no se limitan a la Edad Media tampoco. Mira, 20 alimentos de Estados Unidos que no sabías que era ilegal comer, o mejor mira este video.